En efecto, son las píldoras de economía doméstica del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas, que nos acompañan cada viernes y que procuran, las píldoras digo, aumentar, fomentar nuestra educación financiera. Hoy vamos a tratar un tema recurrente y un tema en el que están ustedes ahora mismo inmersos. Quien más, quien menos, está afrontando y tratando de subir, tratando de remontar la cuesta de enero, que no es un tópico, créanme, que puede presentar más de una dificultad y quizá un escenario preocupante, esperemos que en los menos de los casos. Para hablar de esa cuesta de enero y para pertrecharnos con algunas buenas prácticas, citamos en primer lugar a nuestra anfitriona de cada semana, que es la directora general del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas, Ana María López Oña. Ana María, muy buenos días. Hola Alberto, buenos días y feliz año. Igualmente, feliz año y feliz cuesta de enero, que hay que atar los deseos en corto. Todos hemos cometido excesos de una u otra manera en Navidad y es la época propicia para ello, y también esta época es propicia para recoger velas quizá y para planificarnos bien para los próximos meses. Y yo creo que hoy tenemos a alguien que nos puede echar una mano y una buena mano en ese asunto, así que vamos a presentar a nuestra invitada. Sí, pues es verdad que, como dices, pues es el momento de plegar velas y ver cómo vamos a afrontar los primeros inicios del año y sobre todo el mes de enero, ¿no? La cuesta de enero que para todos es tan temida. Hemos querido invitar para eso a Belén Rodríguez, que es la directora del área de comunicación de Consumur, quien, bueno, pues que nos va a dar en base a su experiencia, pues ciertas recomendaciones para afrontar esta cuesta de enero con tranquilidad, con seguridad, ¿no? Y con algunos consejos prácticos pues que nos puedan ayudar a planificar, a esa planificación que tú decías y a tomar las decisiones de manera acertada, como siempre solemos decir en estas píldoras. Pues vamos a ello, vamos a saludar a Belén Rodríguez, que es buena amiga del programa también. Belén, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es obligada. Después de las Navidades y esos excesos de diversa índole, pero también excesos económicos que podamos haber cometido, vuelta ahora a la normalidad, ¿cómo se enfrenta el consumidor a la cuesta de enero? Bueno, pues es uno de los momentos del año, junto con la de septiembre, diríamos, donde el consumidor se enfrenta con más miedo, ¿no? Con más dificultad. Sobre todo porque, bueno, se suma todo lo que traemos de endeudamiento y de sobregastos, ya no solamente el mes de diciembre, porque hablamos muchas veces de la Navidad y el mes de diciembre, pero hay que tener en cuenta que la Navidad realmente a efectos de consumo empieza en noviembre, realmente, ¿no? Cuando ya empezamos a ver Black Friday y todo esto, ya empieza el consumidor con sus compras navideñas, que al final nos tiramos 2 meses prácticamente de compras, con lo cual enero suma todo lo que hemos excedido a nuestras posibilidades. No hay que olvidar que mucha gente fracciona las compras, que ya es cada vez más frecuente cualquier compra, ya no ni siquiera de importes grandes, sino pues cualquier compra la podemos pagar en 4 plazos, en 2 plazos, en 3 plazos, y al final vamos acumulando tanto eso que son cuotas que después tenemos que ir afrontando en función de los meses en los que la hayamos fraccionado. Y a eso se le suma el mes de enero con subidas, que lo hablábamos también hace unos días, de los servicios básicos, que ya son subidas que damos por hecho que por pasar de año ya tiene que subir todo, ¿no? Entonces es un mes muy complicado para los consumidores, que además muchos de ellos, incluso pues la nómina en determinadas empresas se adelanta al mes de diciembre, que parece que nos hacen un favor, y a veces es como, madre mía, ¿no? ¿Cuándo va a llegar ese 1 de febrero? Se hace verdaderamente difícil para muchas familias, y es un mes donde, bueno, los consejos de ahorro, pues yo creo que al final cada familia intenta adaptarlos y aplicarlos por pura necesidad, pero nosotros lo vemos también como una buena oportunidad dentro de lo difícil que es este mes para aplicar hábitos de ahorro familiares que nos van a servir también no solamente para este mes difícil por naturaleza, sino para el resto de meses. Pues vamos con ello, vamos con algunos consejos de ahorro o consejos para ahorrar que podríamos compartir con nuestros oyentes. Bueno, pues aunque parezca un tópico, porque nosotros lo decimos mucho esto y nosotros mismos decimos, madre mía, lo que nos repetimos con lo del presupuesto, pero es que es así, ¿no? Tenemos que hacer una planificación, tenemos que tener un presupuesto detallado y realista
que quede claramente identificado nuestros ingresos y los gastos fijos y variables que tenemos y ajustarlo a la realidad. Y esto parece simple, pero muchas veces, bueno, pues vamos quitándole importancia a pequeños gastos que al final lo que estamos haciendo es romper esa planificación. Entonces, vamos a ver con qué ingresos contamos y qué gastos fijos tengo, de cosas que tengo que priorizar, pues como puede ser la alimentación, el tema de la vivienda. Gran parte de los ingresos se van o para la hipoteca o para el alquiler. Entonces, alimentación, vivienda, suministros básicos, eso es algo que tenemos que tener como prioritario. Y luego tenemos pues otra cantidad de gastos que podemos ir variando y tenemos que intentar siempre generar un pequeño colchón de ahorro para imprevistos que nos pueden venir, que muchas veces, bueno, no solamente tener en cuenta ingreso y gasto y lo que me sobre me lo gasto, ¿no? Sino siempre hay que intentar, aunque sea difícil, especialmente en enero, generar un porcentaje de nuestros ingresos destinarlos al ahorro, pues para esos imprevistos que nos pueden llegar. Tenemos que evitar romper esa planificación, y porque todo lo que no esté así calculado al final lo que nos va a generar es un endeudamiento. Tenemos que cuando vamos a hacer la compra o cuando vamos a contratar algo, comparar, educarnos en ese sentido financieramente y tener en cuenta que, sobre todo ahora por internet es más fácil, ¿no? Saber un poco dónde está cada cosa más económica, pero dedicarle más tiempo a las compras y dedicar más tiempo a comparar los precios con la calidad. Y aunque, bueno, nos cueste más ir a comprar, pues oye, pues por lo menos lo hacemos de una manera más realista. Intentar pagar al contado. Esto es algo que cada vez es más difícil, porque no solamente ya pagamos con la tarjeta, es que ahora además pues pagamos con el móvil, pagamos con Bizum, o sea, eso está comprobado que nos gastamos más, porque no estamos siendo conscientes del dinero que estamos gastando. O sea, si uno va con un presupuesto establecido, tenemos un presupuesto claro, nosotros lo haríamos un poco incluso por semanas. ¿Qué presupuesto tengo para esta semana? Y ver al cabo de la semana si lo he conseguido, porque de alguna manera eso también me anima, ¿no?, a incentivar para la siguiente semana. Pues establecer un presupuesto y una cantidad económica e intentar pagar al contado. Eso nos va a ayudar mucho a ser más conscientes de lo que estamos cumpliendo o no, o de lo que nos estamos yendo de ese presupuesto. Y sobre todo también educar a toda la familia en la planificación financiera, es decir, incluso a los niños. Creo que es muy importante que los niños los empecemos a concienciar, sobre todo, pues bueno, de lo que es el consumismo y de la importancia del ahorro, ¿no? Porque al final los niños, si no son conscientes, a veces, sobre todo teniendo en cuenta que venimos del mes del Papá Noel, de los Reyes, del niño sobre regalado, que todo lo que los niños piden a veces nos cuesta decir que no, y no son conscientes de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno aprovechar esa planificación y esa educación financiera a nivel familiar, incluyendo a los niños y también pues que ellos hagan sus pequeños ahorros, pues, para contribuir a ese concepto de economía familiar. Hay una cuestión en la que yo creo que ya hemos incidido, pero muy de pasada. Cuando Belén Rodríguez ha mencionado estos gastos que podemos ir aplazando, que podemos pagar a plazos y que además son todo facilidades en la compra electrónica o en la que no es electrónica a la hora de fraccionar el pago, lo cual puede dar lugar a lo que se denominan gastos hormiga. ¿Qué son estos gastos hormiga? Vamos a definirlos claramente y por qué tenemos que llevar cuidado con ellos. Bueno, los gastos hormigas son esos pequeños desembolsos diarios muy frecuentes que poquito a poquito pues al final nos vamos gastando. Yo leí hace poco como un café diario al cabo del año son 500 euros, que me ha asustado. O coger un taxi al cabo de la semana otros 600 al año. Entonces, claro, lo ves al cabo del año y dices, madre mía, pues ya me llevo el café de casa en un termo, ¿no? O la botella de agua que se compra, que podemos llevar el agua de casa, ¿no? Son esos, un snack por aquí, el café, el coger el autobús a lo mejor para trayectos muy cortos, o un taxi para trayectos, pequeños gastos que decimos, bueno, no pasa nada por 1 euro, por 5, por
por 10, y al final, cuando lo sumamos todo al cabo del mes, ya no nos tenemos que ir al año, al cabo del mes nos damos cuenta del dinero que nos hemos gastado pues de esa manera tan tonta, ¿no? Cuando compramos por internet, esto aumenta mucho, lo vemos mucho en internet. Hoy en día uno se mete a las aplicaciones de compra por internet y es tan fácil comprar, dándole un botón y al día siguiente lo tienes en casa, pequeñas cantidades que al final no pensamos, compramos por impulso y como además lo podemos fraccionar todo, bueno, decimos, bueno, pues mira, mejor, ¿no? Lo voy pagando poquito a poquito, no pasa nada por 10 euros al mes, no pasa nada por 20, ¿no? Las suscripciones. ¿Cuántos tenemos suscripciones que en su momento nos hemos dado de alta para alguna página web, alguna aplicación, que luego no utilizamos, pero que como son 3 euros, 4,50, 5 euros, bueno, pues ahí lo tenemos, pero no lo estamos usando. Yo creo que si nos ponemos ahora, a la hora de la planificación, a revisar nuestras cuentas y ver cada concepto fijo, que cada cargo que recibo al cabo del mes, ¿de dónde viene? Oye, pues a lo mejor esta suscripción ya no me meto en esta web, pues me la quito, ¿no? También es que a veces es muy difícil darse de baja de determinadas suscripciones y al final el consumidor dice, bueno, pues no he podido, pues tengo que llamar y el horario no sé qué, bueno, pues lo voy dejando, ¿no? Pues todos esos pequeños gastos son los que al final también dificultan más crear ese colchón de ahorro, ¿no? Y es lo que tenemos que revisar. La cuota del gimnasio que nos apuntamos y luego no vamos. Determinados servicios que los tenemos ahí, como, bueno, pues ya iré, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que echarle un ojo y poco a poco, aunque nos parezcan insignificantes, al cabo del mes sí que suma. Bueno, y la última que le planteo a nuestra invitada, Belén Rodríguez, porque hemos hablado de los gastos hormiga y también son temibles los créditos rápidos, porque si es fácil comprar a través de la red de redes sobre todo, también está empezando a ser fácil o aparentemente fácil suscribir un crédito y luego vienen las madres mías. ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo me interesa si hay alguna posible alternativa o la alternativa es pensarlo 2 veces, no sé, Belén. Sí, la verdad que eso es un tema que nos preocupa porque cada vez más, lo que decía, se está generalizando, ¿no?, el hecho de que podemos pagar a plazos si no pasa nada y es normal, ¿no? A ver, cuando una persona, yo creo que la clave está en que tenemos que pensar, si yo como consumidor pido la opción de pagar a plazos, es porque no tengo mucha solvencia económica. Eso para empezar. Con lo cual ahí ya tenemos que decir, a ver, yo no puedo pagar de golpe 500 euros, voy a fraccionarlo, pero es que a lo mejor hay que saber que esos fraccionamientos hay que pagarlos y que se van a juntar a lo mejor a otros gastos que vamos acumulando y al final son cuotas fijas que nos dificultan pasar el mes, ¿no? Los créditos al consumo, recientemente estos días veíamos una noticia que nos alegra, ¿no?, y que es que parece ser que desde el gobierno, el Banco de España, quiere limitar o quiere de alguna manera controlar los créditos al consumo y que incluso no se va a poder superar el 22% de intereses, ¿no? Bueno, esto entendemos que es positivo porque además estamos en un momento de auge de estas empresas, ¿no? No solamente por teléfono, por televisión, que era antes muy frecuente. Uno se mete a internet e intenta pedir un crédito de 2.000 euros y enseguida te lo han dado, ¿no? Esto hay que devolverlo después. Y los intereses son muy altos, ¿no? Y es lo que digo, si el consumidor necesita acudir a ellos es porque no tenemos solvencia económica. Con lo cual, tiene que ser siempre la última opción intentar agotar cualquier otra vía, ¿no? Porque aunque nos lo ponen muy fácil y no hay prácticamente, ese es el problema, que es tan fácil aparentemente y tampoco nos piden documentación prácticamente, no hay que demostrarles nuestra solvencia económica, que al final pues es un enganche para los consumidores en épocas complicadas, ¿no? Dicen, bueno, pues es un dinero que me inyectan rápido, sin dificultades y que ya iré devolviendo, ¿no? Y uno piensa que 1.000 euros pues lo voy a devolver fácilmente, pero a lo mejor esa cuota que después tienes que devolver se le suma los pagos aplazados de compras que has hecho de Navidad, otros pagos aplazados que vamos acumulando y al final, cuando revisamos los gastos fijos que tengo cada mes, tengo que añadir, además de la vivienda, los suministros, pues el fraccionamiento de este crédito, del otro, de este pago, y eso se convierte al final en un nivel de sobreendeudamiento importante. Con lo cual al consumidor lo que le recomendamos intentar
no acudir a estos créditos y buscar otras alternativas. Incluso pedir ayuda económica a un familiar si necesario. Pero antes que acudir a ellos, siempre como última opción. Y si acudimos, saber muy bien en qué condiciones se acude, qué tipo de interés voy a tener y si voy a poder devolverlo, ¿no? Yo creo que hay que no darle al botón tan rápidamente y reflexionar y ver si después esto me va a suponer un problema. Pues hemos llenado la mochila con un montón de buenos consejos. Gracias a Belén Rodríguez, la responsable de comunicación de Consumur, y gracias, como no, también a Ana María López Oña, que es la directora general del Instituto de Crédito y Finanzas del ICREF, que es quien nos pone en suerte, quien nos ha proporcionado este contenido muy útil para superar la cuesta de enero. A las dos, Ana María, a Belén, muchísimas gracias y buen día. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.